Bueno, como sabemos, tenemos acá lo que corresponde nos tocaría lo que es la lectura del libro de Romanos, capítulo 15, que es lo que hacemos siempre después de la alabanza y la adoración, es tomarnos un tiempo para leer la palabra y pues cumplir lo que la Escritura dice en 1 Timoteo 4:13, perdón. Entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. Eso es lo que nos deja ver 1 Timoteo 4:13. Por esa razón, cuando habla de lectura, entre tanto que voy, dedícate a la lectura, habla de una lectura pública y basado en esa lectura pública ya se puede ejercer algún tipo de exhortación o enseñanza. Esto era lo que ya se practicaba desde los inicios de los apóstoles, inclusive desde los tiempos de Esdras y más atrás, inclusive dado por Moisés, que se leyera la palabra de Dios públicamente. Y por supuesto, en el libro de Esdras indican de que entre tanto que leían, colocaban el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Por esa razón tomamos este espacio para poder leer y vamos a entrar en detalle con lo que respecta a Romanos capítulo 15. Ya hemos leído el capítulo 14 del libro de Romanos, lo concluimos la semana pasada y ahorita vamos a comenzar a tocar el capítulo 15 del libro de Romanos. Como sabemos, estamos leyendo basado en la Biblia Reina Valera 60, y la Biblia Reina Valera 60 pues tiene unos títulos que brindan un contexto o una ayuda para que la persona logre captar o entender de qué se está leyendo. En este caso en particular tenemos estas tres que vemos que es del versículo 1 al 6, los débiles en la fe, que esto viene del capítulo 14, es decir, en la Reina Valera 60 el título desde el 14 hasta el 15, del 1 al 6, son los débiles en la fe. El versículo 7 al 21 es el Evangelio a los gentiles y versículo 22 al 33 es Pablo se propone ir a Roma. Esas son las divisiones que hace la Biblia Reina Valera 60 en el capítulo de Romanos capítulo 15. Entonces nosotros vamos a orar para iniciar y pues para poder buscar la glorificación de Cristo Jesús a través de su palabra y nosotros poder recibir esto. Así que vamos a orar, vamos luego a entrar en detalle en la lectura y vamos a comentar o enseñar según lo que el Señor Jesús nos disponga en el corazón. Te damos las gracias, Padre Eterno, por tu gran amor, fidelidad y gracia. Te agradecemos porque día tras día has sido bueno y nos has fortalecido en la verdad. Ayúdanos, por favor, Jesucristo, a aprender de ti, a conocer de ti, a vivir para ti, Padre mío. Ayúdanos, por favor, a ser moldeados a tu parecer. Ayúdanos, por favor, a cumplir la palabra de verdad, Padre bendito. Y socórrenos, Señor Jesucristo, en toda paz, en todo gozo y en toda gracia, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Señor y Salvador Jesús. Gracias por todo tu amor, gracias por toda tu bendición, gracias porque eres bueno y has sido bueno y serás bueno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que es Romanos capítulo 15. Y lo que vamos a hacer en este caso en particular, vamos a leer, vamos a tomar estas secciones para definir la lectura. A diferencia de Romanos capítulo 14, que prácticamente todo el 14 tenía el título, en este caso vamos a dividirlo de esta manera. Vamos a leer del 1 al 6, que corresponde a los débiles en la fe. Al terminar de leerlo, vamos a comenzar a comentar, tratar de ver versículo a versículo o un grupo de versículos. Y luego si lo terminamos el día de hoy, avanzaremos al siguiente bloque del título proporcionado por la Biblia Reina Valera 60. Entonces tenemos lo siguiente que dice los débiles en la fe. Como ya mencionamos, este título viene desde Romanos capítulo 14 y abarca parte del 1 al 6 según lo que ha indicado la Biblia Reina Valera 60. En otras Biblias, como la de las Américas o en la Biblia textual, lo dividen de diferente manera, por lo tanto, si alguien tiene otra Biblia, puede tener otro tipo de título o contexto que ellos proporcionaron o ellos dieron según el entendimiento que ellos tienen. Ok, entonces veamos acá Romanos 15, del 1 al 6, dice de la siguiente manera. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 2.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto es prácticamente Romanos 15, del 1 al 6. Y ahorita vamos a comenzar a brindar ya sea comentarios, enseñanzas o exhortaciones relacionadas a Romanos 15, del 1 al 6. Ok, vamos a regresar acá. Como ya mencionamos, el título de la Reina Valera es Los débiles en la fe. Y prácticamente lo que el apóstol Pablo comienza a hablar desde el capítulo 14 se los está proporcionando mayormente a aquellas personas que son fuertes en la fe. Y esto es muy importante que nosotros lo verifiquemos en el sentido de que cuando leemos las cartas de Pablo recordemos de que muchas de las cartas son para brindar enseñanzas, en algunos casos es para corregir algo que está erróneo o para brindar un apoyo de la necesidad que se encuentra en cada iglesia. Desde el capítulo 2 recordemos de que el apóstol Pablo comienza a expresarse, por así decirlo, mayormente a un grupo de judíos, luego también a un grupo de personas que son gentiles dentro de la congregación, y comienza después a dar los deberes cristianos en el capítulo 12, si no estoy mal, y luego comienza a expresarse a llegar al 14. Entre 14 y 15 él ya está enfocándose particularmente en las personas que son fuertes en la fe, y pues le da una serie, por así decirlo, de instrucciones, porque posiblemente hay personas que tenían una fe bien cimentada, una fe bien moldeada, una capacidad que ahorita vamos a verlo, de lo que hace referencia a los fuertes en la fe, cosa que tal vez los que iban iniciando en el Evangelio no tenían, y tal vez los otros los juzgaban, como ya lo leímos en el capítulo 14, los juzgaban, los menospreciaban, y pues también ellos estaban siendo de tropiezo a aquellas personas que eran débiles en la fe. En este caso en particular, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, no hace la referencia necesariamente a débiles en la fe, sino que dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Otra vez, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Entonces, como estamos observando en el pasaje en particular, él ya está diciendo, el apóstol Pablo se está metiendo él mismo dentro de los fuertes. Por eso dice, somos fuertes. Él ya está haciendo referencia a que él es una persona que es fuerte en la fe. Y esto ya le hemos mencionado, que debemos orar y preguntarle al Señor para estar realmente conscientes si somos fuertes o débiles en la fe, para no entrar en un juicio a veces propio que nosotros podemos. Hay personas que sí saben juzgar, uno se da cuenta cuando hay personas que saben juzgarse a sí mismas de una manera justa, y hay personas que, como ya hemos mencionado, tienden a exagerar tanto en alabarse a sí mismo como en menospreciarse a sí mismo. Entonces, por esta razón, nosotros debemos que estar bien atentos a preguntarle al Señor Jesús y que el Señor Jesús nos diga si somos fuertes o débiles en la fe. Puede ser que Jesús nos diga por medio de un sueño, nos diga por medio de la escritura, por cualquier medio Dios nos puede hablar y enseñar e indicarnos si somos fuertes o débiles en la fe. También recordemos que en ciertas áreas de nuestra vida podemos ser fuertes y en ciertas áreas podemos ser débiles. En este caso en particular, el apóstol Pablo está haciendo una referencia general. Él se está tomando como una persona que en generalidades él es fuerte en la fe, y hay personas como él que también son fuertes en la fe. Realmente podríamos mencionar, por ejemplo, tal vez a Apolos o a Timoteo o algunos otros personajes,
Pero dentro de las congregaciones que tal vez hay nombres que tal vez no conocemos, también son fuertes en la fe. Y por consecuencia, el consejo es para ellos. Deben soportar las flaquezas. Y aquí hacer la referencia de las flaquezas de los débiles. Deben soportar las flaquezas de los débiles. Es prácticamente lo que les está recomendando a este tipo de personas. Y recordemos de que esto posiblemente muchas personas lo estén viviendo o no lo estén viviendo, pero esto pasa en diferentes ámbitos. Esto puede pasar a nivel familiar, a nivel empresarial, inclusive en las escuelas. Por ejemplo, una persona que es maestro y está dando clases a personas que tienen alumnos. Por supuesto, dentro de las escuelas hay alumnos que son muy destacados, muy inteligentes hasta cierto punto en términos de la realización de ciertas tareas. Y hay otras personas que es un poco difícil enseñarle a las personas en este tipo de clases porque uno les enseña y a veces tal vez no logran captar y no logran entender. Entonces el maestro tal vez se puede desesperar y a veces pues el maestro podría insultar al niño o a la niña o al joven o a la jovencita mientras está enseñando o explicando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todos los ámbitos, porque aunque aquí lo podríamos hablar en términos de iglesia o congregación o ministros, pero realmente hay que verlo en todos los ámbitos porque lo espiritual es aplicable a todas las áreas y todos los ámbitos. Vuelvo a repetir, ya sea escuelas, ya sea trabajo, universidad, familia, etcétera. En ciertos lugares, vuelvo a repetir, puede ser que tengamos fortalezas o debilidades. Y también pues esto va para las personas que tal vez pueden tener una sola fortaleza. En esa fortaleza que tienen, no deben soportar prácticamente la flaqueza del otro. Ahora, vamos a movernos un poquito acá para ver las palabras que corresponden a débiles. Por ejemplo, en este caso en particular, vemos quise los que somos fuertes. Esta tiene prácticamente, recordemos, esto procede del griego y también la palabra débil, para identificar a qué se está refiriendo con fuerte y a qué se está refiriendo con débil. Recordemos de que a veces se usan palabras en el español para traducir lo que está en el griego. Puede a veces que el autor haya escogido o no la más adecuada, pero pues la ventaja ahora es que tenemos la bondad de tener un diccionario, ya sea de definición, de exposición o de concordancia, por ejemplo, como el diccionario Strong Concordance. Entonces vamos a ver esta parte de los fuertes. En algunas, por ejemplo, unas traducciones dicen los firmes y cuando dicen débiles hacen referencia a los flacos. Entonces vamos a ver acá que la palabra que hace referencia a los fuertes, esta de aquí, fuertes, dunatos. A los fuertes es dunatos. Esta es la palabra G1415. Y aquí pues estos son los números Strong Concordance. Esta G regularmente no aparece en el diccionario Strong, regularmente solo aparecen los números, pero las aplicaciones han agregado la letra G o la letra H para hacer referencia a hebreo o griego. Y aquí pues tenemos nosotros la forma del griego. Entonces, ¿qué dice acerca de dunatos? Dice que dunatos viene del 14:10 y puede ser traducido como poderoso o capaz. Literalmente o figurativamente, dice neutro posible. El neutro es posible, que esto significa que tiene la capacidad, que es posible. Y se ha traducido en la Biblia Reina Valera 60 como capaz, fuerte, poder, poderoso, posible. Ahora, recordemos esta palabra. Esta palabra es importante que la recordemos, que es dunatos. Ahora, veamos cuando la palabra hace referencia a los que son débiles. Estas prácticamente serían débiles o flacos. Débiles o flacos. Entonces dice que es la G102 del griego y es adunatos. Si nos damos cuenta aquí, es la palabra que vemos aquí en la letra, esta es A, G1, o inclusive esta que vemos de aquí, A, esta es una G1. Dunatos, de la palabra que teníamos anteriormente. Inclusive aquí lo menciona, dice de el G1
como partícula negativa. Y G1415, incapaz, es decir, débil, literalmente o figurativamente, pasivamente imposible. Y lo han traducido en la Reina Valera 60 como imposibilitado, imposible, débil. Ok, entonces, esto es bien importante que lo veamos. Creo que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero lo vamos a volver a repetir. Cuando vemos en el regularmente en el griego, para hacer una negación hacia algo, se utiliza en ocasiones lo que corresponde a la letra alfa. Y luego la letra alfa se agrega la palabra a la cual se quiere negar. En este caso, vemos que dunatos era la palabra fuerte y en este caso es adunatos, es decir, negar. Es decir, en el griego más o menos sería posible, no posible. Sería prácticamente la definición de débil, no posible. Ya aquí lo definen como imposibilitado, imposible, etc. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo consideremos, tal vez para entender un poquito más. Y lo que nos están diciendo prácticamente que las personas que son débiles en la fe, o las personas que son débiles, como aquí ya lo menciona, son aquellas personas que no tienen la capacidad de lograr algo. Y esto lo podemos ver o sea, si quisiéramos ver un caso concreto en la Biblia acerca de fuerte y débil en la fe, lo podemos ver en el caso de Cristo Jesús a través, por ejemplo, del echar fuera demonios. Cuando está el caso de Jesús y llevan a un grupo llevan una persona endemoniada con los discípulos. Recordemos que los discípulos, Dios ya le había dado la autoridad para echar fuera demonios. Entonces, cuando llevan a esta persona con los discípulos, porque por supuesto Jesucristo también estaba ocupado liberando o predicando, entonces los discípulos tratan de echar fuera un demonio, tratan de echar fuera un espíritu de un joven, y ellos no pudieron hacerlo. Cuando Jesucristo prácticamente ve que ellos no pueden hacerlo, Jesucristo se molesta y le dice: ¿hasta cuándo os habré de soportar? Y es prácticamente lo que está haciendo Jesús. Pues, o sea, Jesús está viendo la incapacidad de ellos y está viendo lo que no tenían el dunamis o el poder que realmente Dios ya le había otorgado. Entonces Jesús prácticamente se enoja con ellos porque ellos estaban siendo incapaces, a pesar de que tal vez ya se le había dado autoridad, guianza y otras cuestiones, pero ellos no tenían la fe madurada, fortalecida para poder echar fuera. Inclusive cuando Jesús menciona en ese pasaje que ellos son una generación incrédula y perversa, y cuando habla de generación incrédula y perversa, no necesariamente se lo está hablando al que estaba endemoniado, se lo está diciendo a los apóstoles, a la generación que en ese tiempo estaba viviendo. Los apóstoles llegan después de que Jesús libera al joven y le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y es algo que tenemos que considerarlo nosotros para poder llevarlo a la práctica, ya que a veces cuando algo nosotros no lo podemos hacer, a veces no preguntamos por qué no lo pudimos hacer, por vergüenza o por otro tipo de cosas. Pero la ventaja que tenían los apóstoles o los discípulos de Jesucristo era que ellos, si tenían alguna duda, si tenían alguna situación de por qué nosotros no pudimos, prácticamente lo que se acercaban a Jesús y preguntaban. Y a veces nosotros no hacemos eso, es decir, no nos acercamos a Jesús y no le preguntamos. Entonces el problema es con eso, es de que tenemos regularmente siempre las mismas dudas, siempre caemos en los mismos errores. En este caso ellos tuvieron la sabiduría de pedir corrección y Jesús prácticamente les dice de que este género no sale sino con oración y ayuno. Lógicamente en ese caso no está hablando Jesús necesariamente del demonio que poseía al joven. Jesús está hablando prácticamente de la incredulidad que había en ellos, de la perversión que había en los apóstoles, no necesariamente en el género del demonio, es decir, este género de la incredulidad. Por eso Jesús dijo generación incrédula y perversa. Entonces cuando dice generación incrédula, luego dice este género no sale sino con oración. ¿Qué género? El género de la incredulidad y de la perversión. Entonces a causa de la perversidad y de la incredulidad que hay en nosotros, a veces no podemos echar fuera los demonios. Entonces nosotros en esa área podemos ser nosotros débiles, es decir, incapaces o no poderosos, o para nosotros es, por así decirlo, imposible hacerlo,
¿Por qué? Porque no tenemos la fe necesaria. Cuando Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno, lo que está diciendo Jesús es que a través de la oración y a través del ayuno vamos a vamos a ser libres de incredulidad y por lo tanto vamos a fortalecer nuestra fe. Por eso Jesucristo dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuvieres fe, dirías a este monte, ven y échate el agua, o ese sicomoro desarráigate y échate en el mar, haciendo referencia a que tienen la fortaleza en la fe de Jesucristo, y eso no pasa únicamente en este caso. Hay otros casos donde Jesucristo prácticamente les dice a ellos de que, ¿por qué, por ejemplo, cuando hay una tormenta, por qué se sienten atormentados o angustiados, hombres de poca fe? Cuando Pedro prácticamente se ahoga en el agua, cuando iba caminando sobre las aguas, Jesús dijo, ¿por qué? Y hombre de poca fe, ¿por qué dejaste de creer? Entonces vemos prácticamente que nosotros hay una incapacidad y nosotros debemos soportar en ciertos casos, vuelvo a resaltar, puede ser que en generalidades seamos fuertes en la fe, o puede ser que en ciertas áreas sí seamos fuertes y en otras áreas no. Hablo en ciertas áreas porque hay personas que pueden ser muy, no diré la palabra, diremos la palabra, podemos usar la palabra hábil, en el sentido de que una persona puede ser fuerte o fortalecida en un sistema de conocimiento de la escritura, y la persona puede conocer griego, hebreo, diversidad de temas, pero tal vez la persona no tiene la capacidad de echar fuera un demonio, o no tiene la capacidad de ser formado en los dones del Espíritu de Dios, pero sí puede concordar bien con la palabra y tener esa guianza conforme a las Escrituras y vivir la palabra correctamente, pero tiene esa incapacidad de liberar. Entonces en esa área esa persona es una persona débil en la fe. Esto más o menos es lo que le pasó a Apolos, porque recordemos de que la Escritura dice que Apolos era poderoso en palabras, pero lastimosamente él no conocía lo que correspondía al Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, él en esta parte de lo que son los dones del Espíritu o lo que son las liberaciones y demás, él era un débil en la fe, él era una persona débil en esa área en particular, y que lo que hizo prácticamente estas personas que se acercaron a Apolos no fue menospreciar a Apolos, tampoco fue juzgar mal a Apolos, este Apolos no sabe de la doctrina, este Apolos está equivocado, ¿acaso no se ha enterado de que ya el Evangelio de Jesucristo cambió por medio de la resurrección de Jesucristo? No hizo eso, no hicieron eso prácticamente estas personas, si no estoy mal, si era Priscila y Aquila, sino que ellos prácticamente lo que hicieron fue acercarse a Apolos para explicarles, por así decirlo, como dice aquí, soportar. Cuando hablamos de soportar, habla de sobrellevar la carga. Entonces lo que hicieron ellos fue trasladarle a Apolos el Evangelio de una manera más exacta. Es decir, para que la debilidad que él tenía en doctrina del Espíritu Santo, la debilidad que él tenía a través de los dones o la liberación, la dejara de tener y él podía comenzar a fortalecerse en esa área espiritual para tener plenamente el Evangelio de Cristo. Entonces nosotros en ciertas áreas podemos ser débiles y en otras podemos ser fuertes. En este caso el apóstol Pablo está prácticamente fortalecido en muchas áreas y muy probablemente a él le tocó a través de presentarse con diferentes tipos de personas o enseñar a diferentes tipos de personas, se le presentaron estos casos. Yo no sé si realmente él se enojó alguna vez o se frustró o algún otro tipo de cosas, porque la persona que es débil en la fe pues termina cometiendo ciertos errores. Ya hablamos en ciertas ocasiones que la debilidad va relacionado o la fe va relacionado al conocimiento de la verdad. Inclusive hay momentos de que uno como persona le puede enseñar a alguien algo y al mes uno le vuelve a preguntar y como que uno nunca le hubiera enseñado a la persona. Entonces la persona es débil, se le está enseñando y la persona no aprendió lo que se le enseñó. Se le vuelve a enseñar el siguiente mes y no lo aprendió. Ya llevan 2, 3 años y no aprende. Entonces, en ese caso, uno se podría enfadar, se podría frustrar o se podría tener una mala actitud, por así mencionarlo, pero el apóstol Pablo dice, sopórtenlos.
no los juzguen, no los menosprecien, no los critiquen, más bien soporten. Es ver la manera nosotros de cómo proveer esa fe que ellos necesitan para que ellos puedan avanzar en el Evangelio, pero no el hecho de estarlos criticando, juzgando, sino en el sentido de ver cómo sobrellevar sus cargas, cómo ayudarlos, cómo apoyarlos para poder, como dice inclusive el apóstol Pablo, no ponerles tropiezo a estas personas que no tienen una fe firme, una formación firme o tienen ciertas incapacidades espirituales. Por supuesto, ya también algo que hemos hablado en otras ocasiones es de que cada persona tiene diferente tipo de carácter. Es decir, una persona puede ser débil en la fe y puede creer que todo lo puede hacer, que él todo lo sabe, que él todo lo puede, pero realmente sus acciones no lo demuestran. Y por otra parte podemos pensar, podemos ver que otra persona tal vez dice, y yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y sabe mucho, inclusive está aplicando muchas cosas, y él mismo se ha menospreciado, ya sea porque la gente lo ha menospreciado, él mismo, o inclusive el enemigo le ha manifestado esa razón para no desenvolverse, por así mencionarlo. Entonces tenemos que tener en cuenta bastante en cuenta esto para nosotros llevarlo a la práctica. Inclusive alguien que tal vez va comenzando el Evangelio y tiene ciertas debilidades, por así mencionarlo, terminará fortaleciéndose, el Señor lo guiará, lo fortalecerá, lo sustentará. Y por supuesto, él en el avance en el Evangelio, ya sea a corto o mediano plazo, va a toparse con otras personas con una debilidad o una incapacidad. Y esta persona que en este momento es débil, que en un futuro será fuerte, tendrá que adoptar esta enseñanza desde ya para entender de que cuando se presente la situación, tiene que saber cómo comportarse delante de un débil, es decir, delante de aquel que tiene ciertas incapacidades y que en cierto modo, como ya mencionamos, puede ser difícil comenzar a enseñarle porque uno le enseña, le enseña y le enseña y no hay modo que se le quede a la persona y tenemos que ver prácticamente orar y preguntar al Señor qué podemos hacer. Esto no necesariamente depende del maestro, porque algunas personas dirán, no, es que el maestro tiene la culpa de que la persona no aprenda. No del todo, porque recordemos que Jesucristo, que era el mejor maestro, les menciona a los apóstoles, ustedes no lo pueden soportar. O sea, ¿hasta cuándo os habré de soportar? Recordemos de que Jesús era el maestro en excelencia y en algunos otros aspectos. Entonces, siempre aquí están las dos partes, tanto está la parte de alumno como la parte de maestro para las situaciones, ¿verdad? No solo podemos echar la culpa al maestro y no solo podemos echar la culpa al alumno, ambos tendrán cierta parte de responsabilidades en el aprendizaje. Porque claramente a veces los alumnos se le puede explicar algo, inclusive puede ser muy sencillo, muy simple, pero si la persona no lo aprende, por consecuencia va a perder. No es que el maestro necesariamente sea el que se equivocó, sino que porque hay muy buenos maestros, pues, y las personas a veces no aprenden porque no quieren, o simple y sencillamente porque no le ponen la importancia necesaria. Entonces, a todo eso, el apóstol Pablo lo define como un débil, una persona que tiene flaquezas, que inclusive tal vez puede caer en diferentes pecados, porque a la hora, como ya mencionamos, a la hora de nosotros tener cierta fe, recordemos que fe no es necesariamente creer en algo, por ejemplo, como resucitar muertos o hacer llover fuego del cielo o entrar en liberaciones, sino que la fe va relacionado a una forma de vida, a algo que creí basado en lo que me explicó Jesucristo, y yo creo esa palabra y yo camino conforme a esa palabra. Entonces, en estos casos, a veces nosotros tenemos pecados y nosotros no hemos creído a la palabra de verdad en esa área de pecado y por lo tanto nosotros seguimos pecando. Recordemos, dice la Biblia, que el Espíritu Santo vendrá a convencernos de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no han creído en Jesús. Entonces, en ciertas áreas de pecado nosotros no hemos creído en una verdad, no hemos creído que eso está mal, no hemos creído de lo contrario, o en este caso el arrepentimiento, para considerar la mejor forma de vivir en esa área en específico. Por lo tanto, al no tener una fe fuerte en esa área, terminamos cometiendo pecados. Es decir, a causa de no aferrarnos a la verdad que nos ha sido proporcionada por el Espíritu Santo, terminamos cayendo en pecados. Por eso que hay personas que siempre caen en los mismos pecados, siempre caen en los mismos pecados, siempre caen en los mismos pecados,
Y uno a veces le dice, mira, eso está pasando por esto y esta razón, no sigas haciendo lo mismo que vas a volver a pecar. Entonces cuando uno ve, ellos siguen cayendo en los mismos pecados y uno le vuelve a repetir las cosas y ellos lo vuelven a hacer. Y lo vuelve a repetir uno y ellos lo vuelven a hacer. Y a veces uno no tiene alguna otra cosa más que, por así mencionarlo, estar ahí. Es decir, uno no necesariamente les tendría que gritar o no necesariamente les tendría que, eh, ¿cómo diríamos? Estar echándole en cara sus pecados o sus áreas, porque eso solo estaríamos menospreciando, juzgándolos a ellos. En ciertos momentos sí Dios puede decirnos, mira, aléjate de él, porque él no quiere hacerlo realmente. Pero en otros casos, como la escritura habla de los pastores y las ovejas, puede ser que uno tenga que estar ahí apoyándolos y no es que uno los pueda decir, mira, apártate, no te quiero ni ver, porque ya entra en una responsabilidad propia. Uno lo único que puede hacer es cuidarlo y estar atento y en el momento indicado hablar con él o decirles algo, pero nosotros tener cuidado de no entrar en ese detalle de, de explotar, por así llamarlo, pero sí podemos hacerle ver a la persona de que no está haciendo bien las cosas. O sea, como dice la escritura, airaos pero no pequen, es decir, enójense pero no pequen. La idea de Dios es de que nosotros podamos ser de apoyo, nosotros los que somos, por eso en el capítulo 14 del libro de Romanos, dice, recibid al débil en la fe, en el sentido de recibirlo es apoyarlo, poder llevar su carga, pero también que la persona también no se esté, por así decirlo, aprovechando. La debilidad o la flaqueza va en diferentes maneras. Una de ellas, voy a poner un ejemplo, es el caso de cuando Jesucristo dice, yo tengo muchas cosas que decirles, pero no la pueden sobrellevar o no la pueden soportar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sucede la siguiente situación que en mi caso personal me ha pasado. Hay una persona que me ha dicho que enséñame, esa persona prácticamente constantemente me decía, mira, enséñame, enséñame. Pero su sentido de enseñanza era que yo le enseñara misterios profundos de la Biblia. El problema era de que, basado en lo que dijo Jesús, yo tengo muchas cosas que decirlos, pero no lo pueden sobrellevar, no lo pueden soportar, no pueden llevar la carga. Porque cuando hablamos de revelación, la Biblia habla de que la revelación es un peso, porque es un peso no solo, o sea, nosotros cuando tenemos revelación a veces pensamos que es algo solo como, ala, qué bonito esto y qué hermoso y se acabó. Pero realmente cuando la Biblia habla de revelación, habla de un peso de responsabilidad, un peso de que la revelación que me da tiene una importancia necesaria, no como un adorno que esté por ahí en algún lugar, en algún mueble, sino que es una revelación necesaria que entra también en una responsabilidad. Entonces, por esa razón, la Biblia habla acerca de estas revelaciones que cargan un peso. Y esto lo podemos ver, si no estoy mal, en el libro de Ageo, cuando dice la visión que vio el profeta Ageo, cuando ven así la visión que vio el profeta Ageo, y luego comienza a quejarse el profeta Ageo de acerca de lo que está viendo, y dice, Señor, ¿por qué es que acaso no ves que hacen el pecado, tan puro eres que no ves el pecado? Y comienza a expresarse. Y uno dice, ¿cómo así que la revelación que vio el profeta Ageo, cuando uno ve la palabra de revelación o visión, dice, es el peso de la profecía, el peso de la revelación que estaba llevando el profeta Ageo? Por eso es de que él se queja por el peso que le cayó encima. Entonces a veces hay personas que quieren recibir revelaciones profundas sin entender de que esas revelaciones tienen una responsabilidad, tienen un peso en sí mismas del amor. O sea, si alguien le da una revelación Dios de la salvación al Evangelio, eso tendría que llevar a la persona a que ore más o a que lea o a que evangelice o a que sea motivado a buscar de Cristo, porque es un peso de responsabilidad. Pero las personas al principio no lo vemos así, vemos la revelación como algo que me impactó, y yo quiero más, y sí está bien, pero por eso la Biblia dice, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por eso las revelaciones tienen este grado de responsabilidad. Si a mí me dieron esta revelación es para que yo la use, para que yo la viva, para que sea impulsado a algo mejor. Entonces cuando la persona me decía, mira, enséñame, yo quiero que me enseñes, él en sí mismo estaba diciendo,
quiero que me des revelaciones profundas, quiero que me des misterios, comparte conmigo tus misterios. Y yo realmente no podía brindarle misterios porque a veces lo que hacen las personas es trastornar lo que se les enseña. Entonces yo me negué y me negué muchas veces a tratar de enseñar misterios profundos porque realmente la persona no conocía ciertas cosas básicas. Entonces yo no me podía dar, por así decirlo, lujo de enseñarle misterios o profundidades porque prácticamente se podrían trastornar, la persona podría encaminarse hacia algo malo o enfocarse solo en misterios y no en las cosas básicas del Evangelio, porque a veces nosotros lo que hacemos con las cosas básicas del Evangelio es menospreciar las cosas básicas, cuando las cosas básicas son sumamente importantes. La Biblia menciona que lo básico son cimientos donde se coloca una casa, y nosotros a veces no queremos el cimiento, queremos un adorno, queremos por así decirlo una chimenea, y no queremos un cimiento fuerte que tal vez no se está viendo, pero sí queremos ver un adorno. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien nos habla y las personas constantemente nos quieran pedir profundidades a nosotros, quieran pedir revelaciones grandísimas a nosotros, porque lo único que vamos a estar haciendo es brindándoles un peso que no pueden sobrellevar. Entonces, cuando la persona quiere aprender de nosotros y nos quiere decir, mira, enséñame, háblame, y etcétera, nosotros debemos soportarles porque puede ser que lo estén haciendo constantemente. Y prácticamente a mí me pasó que la persona a cada rato me lo decía, a cada rato me mencionaba, enséñeme, enséñeme, y él me estaba haciendo referencia, enséñeme los misterios. Inclusive a veces trataba de usar ciertos argumentos o palabras para que yo como que en una de esas se me saliera algo y yo hablara de un tema. Yo trataba de hacerlo mayormente prudente por muchas razones y tratar de enfocarme en lo básico. Y lo básico para mí hasta cierto punto es de que la persona aprenda a orar y a leer. Entonces yo tenía que estar hasta cierto punto sobrellevando la presión que esta persona me decía y tratar de alguna manera de enfocar o encaminar a la persona para que aprendiera lo básico. Y no fue una situación de días realmente, sino que fue de meses, inclusive de un año, para tratar de convencer a alguien de que se enfocara en las cosas básicas. Inclusive yo hacía preguntas de las cosas básicas y no me las respondía. Entonces, esto lo dice en el libro de Hebreos, creo que es el capítulo 5 o el capítulo 10, no me recuerdo. Pero la situación con el libro de Hebreos prácticamente es de que el escritor de Hebreos, la persona que estaba exponiendo el caso en el libro de Hebreos, menciona que él iba a comenzar a hablar acerca del sacerdocio de Melquisedec y que ese sacerdocio de Melquisedec era difícil de explicar con relación a lo que el sacerdocio del nuevo pacto y otras cosas que él iba a mencionar acerca de los misterios de la situación con Melquisedec. Y esta persona de Hebreos se detiene prácticamente, solo da como que un breve resumen o como por así decirlo un pincelazo de lo que hace referencia al sacerdocio de Melquisedec y con la relación a Jesucristo, y luego se detiene y dice que él no puede proseguir hablando de eso porque las personas no lo pueden sobrellevar. Las personas son como, no tienen la capacidad de, por así decirlo, comer un bistec, sino que ellos todavía son bebés, no tienen los dientes para comerse un bistec, sino que tienen que tomar leche. Entonces él prácticamente es el cambio o la pausa de la situación que sucede con lo que es el orden de Melquisedec, abarcar el tema de enfóquense en las cosas básicas, enfóquense en los rudimentos. Tengo que estárselo repitiendo y tengo que estar llegando otra vez a la base de los rudimentos del Evangelio. Aunque ustedes quisieran conocer este misterio de las situaciones de Melquisedec y el nuevo sacerdocio y otras cuestiones, no se las puedo dar, no las pueden sobrellevar, tienen debilidades, no pueden sobrellevar esas cargas. Es decir, un bebé no le vamos a colocar un quintal de arroz en la espalda porque prácticamente hasta se podía ahogar, lo podríamos matar. Pero a una persona, tal vez de 14, 15 años o de 20 años, le puedo poner un quintal de arroz en la espalda y puede ser de que lo pudiera sobrellevar. En este caso pasa lo mismo de lo que el apóstol Pablo, el escritor del libro de Hebreos, está haciendo referencia con las enseñanzas. Yo no sé si estas personas le trataban de sacar el contenido de esas palabras, de esas revelaciones al escritor de Hebreos, pero él tenía que soportar eso, soportar el hecho de que ya les había enseñado algo
y que tal vez ellos nunca lo aprendieron, nunca se formaron, y cuando él vuelve después de un tiempo, se da cuenta de que lo básico no lo han aprendido y ellos quisieran muchos misterios y revelaciones, pero no se puede detener y tiene que volver otra vez al rudimento y tiene que soportar esa situación que no es agradable. Es como venir y enseñarle a alguien a sumar sumas y restas y saber que tal vez lo aprendió en su momento y después de un año que uno regresa, o 2 años, o que uno tal vez lo ve a los 6 años, y uno le hace un examen para sumas y restas, él no sabe absolutamente nada. Y uno lo primero que dice, ¿cómo es posible que esta persona ya lo sabía y que es algo sumamente sencillo, no lo ha aprendido? Entonces esa persona tendría que, por así mencionarlo, aguantar, soportar, sobrellevar esa flaqueza o esa debilidad o la situación que está pasando y tratar de volverle a enseñar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros para no afectar, porque recordemos, y ya lo hemos mencionado, la gran cantidad de formas que hay en el Evangelio en el sentido del carácter o la forma de las personas. Hay personas que son de carácter fuerte, que uno le podría decir algo y ellos pues entienden porque ellos son así. Y otras personas con una palabra que uno les puede decir prácticamente se desboronan y se echan al abandono. Entonces uno tiene que tener cuidado a la hora de hablar con las personas porque inclusive hay personas que a uno le piden, una persona a mí me pidió, me dijo, mira, hábleme fuerte, a mí hábleme así duro para que yo entre en razón. Y porque yo le hablaba realmente, o sea, normal, como, o sea, no lo regañaba, por así decirlo, no le mencionaba algo fuerte, sino que él era el que me incitaba, por así decirlo, a que yo le hablara fuerte. Y cuando lo hice, me dijo, mira, ¿por qué me habla fuerte? Me siento triste. Y yo le, pero usted me dijo que yo le hablara así. Entonces, me di cuenta de que uno tiene que tener bastante cuidado con las personas. Tal vez en mi caso, porque yo en mi juventud no traté con muchas personas. Regularmente era una persona que era de la escuela a mi casa y de la casa a mi escuela, o inclusive de la iglesia, de la iglesia a la universidad y de la universidad para mi casa. Y tal vez no lidié con muchas personas ahora, pues que he tratado con más personas, me he dado cuenta la situación que hay realmente en la forma de ser de cada persona. Y me he dado cuenta pues de que no se puede hablar de igual manera con todos, inclusive en el Evangelio. Hay personas que pueden llevar 20 años en el Evangelio y hay que enseñarles las bases del Evangelio. Y hay personas que tal vez llevan un año en el Evangelio y esas personas ya saben las cosas básicas y ellos están, por así mencionarlo, listos para aprender o conocer profundidades. Entonces, esto no se trata necesariamente de años, sino que una verdadera formación es bien establecida del Espíritu en la vida de las personas. Y hay personas que yo conozco que tal vez ya les han dicho ministerios y que tal vez ellos en un sentido espiritual podrían verse como personas grandes espirituales o como personas ya maduras, pero en términos de conocimiento de la verdad de la fe, como ya aquí lo mencionamos, ellos no están formados. Es decir, ellos pueden, pongámoslos en este ejemplo, hay personas que están creciendo bien, así como cuando los meten a primaria, secundaria, bachillerato, universidad y están saliendo en tiempo, o sea, están siendo formados bien. Por algún motivo ellos lograron bien esa formación. Pero recordemos de que cuando alguien estudia y tal vez es inteligente, pero no le gusta estar haciendo otras cosas y no estudiar, la persona pierde no porque la persona sea tonta, sino porque no le puso atención a lo que estaba estudiando, prefirió estar jugando. Entonces esta persona, por muy inteligente que pueda ser, por no estar atenta, pues perdió un año, pudo perder 2 o 3 años, entonces él se atrasó. Entonces podemos verlo grande, pero realmente en conocimiento, en formación, no está a la medida. Inclusive eso pasó en la universidad en la cual yo asistía. Las personas, había una persona que era muy inteligente, incluso creo que se fue a hacer una pasantía a Google. El problema está que él, tan inteligente era que cuando recibía las clases en la universidad no le ponía atención porque le parecían aburridas o tal vez él ya lo sabía. Entonces él a veces no entregaba los proyectos o lo entregaba a medias o se enfocaba en otra cosa. Entonces él no lograba avanzar porque no le ponía interés a las clases, aunque él tenía una gran capacidad
intelectual y de formación, pero lastimosamente cuando ya fue en teoría la pasantía a Google, ellos le dijeron que necesitaban gente graduada y lo regresaron. Entonces, él después ya tuvo la motivación para poder seguir aprendiendo, porque ya a la hora de lograrlo, pues sí, lo iban a contratar en Google. Ya no supe de él, pero esa fue la situación. Entonces, ¿qué pasa? En el Evangelio pasa lo mismo. En el Evangelio puede ser, inclusive, el otro ejemplo que podría poner es de que una persona por algún motivo dejó de estudiar en sexto grado y él se dedicó a trabajar por X o Y motivo. Entonces uno lo puede ver tal vez a los 20, 30 años, pero hay mucho conocimiento que no abarcó, que si él lo aprende puede de alguna manera tal vez desenvolverse en otras áreas. Entonces pasa lo mismo en el Evangelio. Uno crece espiritualmente, ya sea por comunión, ya sea por estarse congregando, pero no tiene una formación de verdades en la persona y esa persona se vuelve débil, aunque puede apantallar ser grande porque ha estado alabando, ha estado glorificando, pero en términos de conocimiento, de aplicaciones de la verdad, tiene muchas deficiencias, por así mencionarlo. Entonces, cuando uno habla con la persona de la primera perspectiva o el primer choque, por así mencionarlo, uno puede pensar que es fuerte o que puede sobrellevar muchas cosas y uno termina hablando cosas de misterios o cosas más maduras, pero la persona por hablarle eso termina tal vez cayendo en altivez y otras cosas y uno se da cuenta de que él realmente es débil, es decir, él no puede sobrellevar esa revelación porque tenerla es prácticamente generar una altivez en la persona. Entonces es necesario hablarle las cosas básicas porque no las sabe, porque a veces, o en mi caso pensaba yo que hay muchas personas que ya sabían lo básico, pero a lo largo de los años me di cuenta de que las personas no nos estamos enfocando, estoy hablando en general, no nos enfocamos en los principios y en las bases porque las miramos de alguna manera comunes. Nosotros lo que queremos hacer son misterios grandes porque eso nos sentimos impactados o, o nos emociona o nos agrada por los impactos que eso puede generar. Y a las cosas que son básicas no le ponemos importancia porque tal vez no generan ese impacto en nosotros, pero realmente es lo que nos ayuda a crecer. Entonces, por lo tanto, debemos sobrellevar esa situación que se nos puede sobrevenir de los diferentes tipos de personas y tenemos que prácticamente asimilarlos. Vuelvo a resaltar, si hay una persona que es fuerte en la fe, debe soportar las flaquezas de los débiles y tiene que de alguna manera orar por ellos, sobrellevar las cargas de ellos y no alterarse o enojarse y que eso lo lleve a insultar, lo lleve a menospreciar o lo lleve a algún otro tipo de situación. Por otra parte, las personas que son débiles y que tal vez están escuchando esto van a terminar siendo fuertes y también deben tomar este consejo y posiblemente en algunas cosas sí sean débiles, pero en otras no. Y también tienen que aprender a sobrellevar las debilidades de otros débiles como ellos. Y eso es lo que no hemos aprendido realmente nosotros. Tenemos que aprender a sobrellevar y no necesariamente a ignorar, porque me he dado cuenta de que a veces lo que hacemos en el Evangelio es ignorar y no soportar. Eh, y esto es en la comunión con cada una de las personas. Debemos aprender a soportarnos. Somos hermanos y vamos hacia adelante. Y una de las cosas que a veces a mí me da esperanza, que inclusive aquí lo mencionan en este pasaje, es de que yo sé, en cierto modo, y por eso a veces logro sobrellevar la carga de otras personas o la debilidad de otras personas, porque sé que ellos van a ser formados y que el momento de estarles soportando sus debilidades en diversidad, ya sea en conocimiento, ya sea en carácter, en las diferentes formas, mi esperanza prácticamente es de que ellos no van a ser siempre así. Ellos van a cambiar, ellos van a ser moldeados. El Señor los está formando, preparando y los va a llevar a alcanzar algo y ellos van a terminar siendo fuertes. Entonces, esa es una de las esperanzas por lo cual yo digo, tengo que aguantar. Esa persona no siempre va a ser así. Si yo tengo paciencia, si yo tengo la capacidad de estar sobrellevando, soportando esta situación que estoy viviendo con esta persona, sé de que si puedo encaminarla hasta donde Dios me permita, o sobrellevar hasta donde esté este punto, él ya después se puede desprender solito, él ya va a caminar
o simple y sencillamente él no va a ser siempre así, es decir, es como un niño, ¿verdad? Cuando uno ve a un bebé, el bebé tal vez se popea, vomita y tiene un montón de cosas. Inclusive, pues yo nunca he tenido bebés, pues, pero a veces me cuentan o he visto a mi hermano de que se acuestan tarde, a madrugada, se levantan. Entonces prácticamente el papá está soportando al bebé en el sentido de que tiene que estar levantándose de madrugada, tiene que estar limpiando, soportando el olor del pañal y otras cosas. Pero la idea de que el bebé no siempre va a ser así. El bebé después se le va a enseñar a hacer sus necesidades en un lugar específico. El bebé después ya va a crecer y ya no vamos a tener esa situación de estarle limpiando, sino que él va a crecer y va a formarse y va a generar su, por así decirlo, su forma de independencia en ciertas cuestiones. Entonces, mientras ese punto llega, hay que estar soportando las cosas. Entonces, basado en eso, es lo que yo he tenido la mentalidad de, en ciertos casos, claro, uno no es perfecto, porque de repente hay con gentes que uno tal vez estalla más que con otras, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, hay que tener, o por lo menos lo que yo digo es, hay que tener paciencia, hay que tener calma, hay que tener esperanza. Esto no siempre va a ser así. Dios lo está formando, Dios lo está guiando, lo está ayudando. Y hay una expectativa final, por así llamarlo, de va a pasar esto al final. ¿Va? Inclusive con personas, yo a veces que las conozco, puede ser que las personas, por algún roce que tuvimos o por alguna situación que pasó, le dejan a uno de hablar. Y yo inclusive tengo la esperanza de, o sea, él tiene la culpa, yo tengo la culpa, en el sentido de que los dos tenemos la culpa, pero regularmente la persona que es débil piensa que todos los demás tienen la culpa y él no. Entonces uno los tiene que soportar. ¿Cómo los tiene que soportar? Él un día va a aprender de que él también tuvo la culpa. Él no solo uno tuvo la culpa, sino que los dos tuvimos la culpa en el problema. Entonces, cuando uno entiende eso, sabe de que uno a veces, inclusive yo puedo tener la esperanza de que, bueno, ahorita tal vez estamos rozando, tenemos problemas y tengo la esperanza en Dios de que al final puede ser que nos vamos a llevar muy bien, pero hay que estar teniendo esa situación de inclusive estarlo llamando o preguntarle cómo está, aunque tal vez uno no le respondan, aunque tal vez se hagan los desentendidos y ellos tengan esa su forma de carácter. Pero uno dice, bueno, tengo que tener paciencia, tal vez no me contesta, tal vez no me responde, pero yo sé de que si siembro cosecho, es decir, yo sé que estoy ahí. No en todos los casos se puede hacer, por supuesto, pero uno dice, bueno, la esperanza es, o la expectativa es de que si yo tengo paciencia, al final puede ser de que esto se logre, esto se arregle, pero por lo tanto, mientras tanto, tengo que sobrellevar su debilidad, porque hay personas de que pasa, ¿verdad? Que creen que ellos son los últimos en doctrina, que son los máximos, y como uno no tiene la misma doctrina que ellos, entonces, no te hablo porque tú tienes, no tienen nuestra misma doctrina, no tienen nuestra misma forma de pensar, y por lo tanto, ni te contesto, ni te hablo, ni te apoyo, ni nada, entonces ahí estás de lejos, ¿no? Inclusive tal vez tú eres falso. Pero eso solo demuestra sus debilidades, solo demuestra su arrogancia, solo demuestra que tienen incapacidades. Pero en algún momento Dios los va a cambiar, mientras tanto uno tiene que estarlos soportando, sobrellevando, porque tal vez uno creció con ellos, es decir, uno creció en el Evangelio juntamente con ellos. Inclusive ellos saben de qué pata cogía uno y también ellos saben de qué pata. Nosotros sabemos de qué pata cogían ellos. Pero la idea es entender que el enemigo va a atacar y mientras tanto uno tiene que estar orando y buscando y entendiendo esto que el apóstol Pablo está enseñando. Entonces, vamos a dejarlo acá. Sé que solo tocamos el versículo, perdón, capítulo 15, solo el versículo 1 y 2, perdón, el versículo 1, pero creo que es muy importante. Inclusive aquí, solo para agregar esta parte, dice, y no agradándonos a nosotros mismos. En el versículo 2, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, consideremos esto, vuelvo a resaltarlo, por favor, no autojuzgarse de mala manera. Cuando ya hemos visto juzgarse de mala manera significa que alguien enaltezca a sí mismo sus cualidades y del otro punto, alguien que tal vez es débil, que tal vez comienza a echarse en cara que él no puede, que él no sabe nada y que él no sirve para nada. No lo haga, no se juzguen a ustedes mismos de tal manera
ya que la Escritura prácticamente dice de que si vuestro corazón o vuestra conciencia os regaña, por así mencionarlo, o más grande es Dios que vuestra conciencia, vuestro corazón. Entonces nosotros no debemos caer en esa situación de estarnos insultando a nosotros mismos, porque a veces nosotros usamos palabras muy fuertes en contra de nosotros mismos por cometer un error. No lo hagan, no traten de hacerlo, no, ustedes inclusive no son jueces a esa magnitud para estarse insultando de tal manera. Y la otra persona, pues no es, como dice la escritura, el que sabe algo, sepa que no sabe como lo debe de saber. Entonces, es mejor entregarle al Señor y decirle, Señor, enséñame a saber en qué posición estoy realmente, porque como ya lo he mencionado, la idea es tener una verdadera certeza de lo que estamos haciendo y dónde estamos para saber cómo avanzar, no tener un mayor concepto de nosotros mismos, ni mayor ni menor, pero como ya siempre he repetido, la idea de saber eso es saber cómo avanzar, no es para estarnos criticando o para estarnos exaltando a nosotros mismos. Si nosotros sabemos de que hay un error en una área, ese error no sirve para estarnos acusando, para estarnos juzgando, sino sirve para poder corregirlo. Sé que hay un error, se puede corregir. Entonces, oremos y preguntémosle al Señor en qué áreas somos fuertes, en qué áreas somos débiles. Y también oremos para que nos puedan soportar, si en dado caso hay pastores, ancianos, que puedan soportar nuestras debilidades, si en dado caso las tenemos, porque en este caso, cuando el apóstol Pablo habla a esta iglesia de Roma, le está hablando específicamente a los fuertes, es decir, estos fuertes no tienen esta doctrina de soportar, la necesitan. Entonces, si nosotros somos débiles en la fe o tenemos en ciertas áreas, porque vuelvo a resaltar, nosotros no somos perfectos, quisiéramos hacerlo, pero en ciertas áreas, es decir, en muchas áreas estamos bien hasta cierto punto, pero en otras áreas no, y en esas áreas nos tienen que estar soportando. Entonces oremos oremos porque los ancianos, diáconos o ministros, etcétera, puedan llevar estas o puedan soportar mientras tanto en los que somos perfeccionados, que ellos nos puedan soportar o sobrellevar y que Dios le provea los consejos necesarios. Si por el otro lado nosotros somos personas fuertes en la fe o somos firmes en muchas áreas y tenemos personas a cargo o tenemos personas con las les enseñamos o somos padres de familia o maestros o de escuela o en otra o inclusive en el trabajo como jefes. Oremos para poder soportar las flaquezas o las debilidades de otras personas, porque es lo que la palabra enseña y demanda. Por supuesto, Dios nos va a dar la sabiduría también, porque, claro, hay ciertas situaciones en las cuales pues, pueden haber cierto tipo de excepciones o cierto tipo de aplicaciones. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno amor, fidelidad y gloria. Por favor, ayúdanos, Señor Jesús, que aquellas personas que sean fuertes en la fe puedan sobrellevar las debilidades, las flaquezas o las incapacidades de otras personas. Pero si por el otro lado hay personas que son débiles, Señor Jesús, te pedimos que las personas que están a cargo de ellas tengan la capacidad de sobrellevar las debilidades de estas personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pedimos de que brindes la sabiduría tanto a fuertes como a débiles para que sepan uno cómo instruir, el otro cómo salir de esa debilidad y que pueda tomar la capacidad espiritual a través de la comunión contigo y puedan desenvolverse para pasar de ser débiles, pasar de ser incapaces, pasar de ser flacos a ser fortalecidos, a ser capaces, a ser guiados en la verdad de la fe del Evangelio de Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Padre, sabiendo desde ya que has oído nuestra oración y que la responderás con la diligencia que a ti te caracteriza, Padre eterno, aunque tal vez nosotros no lo veamos, pero sabemos que así como dice la palabra en el libro de Daniel, desde el momento que te dispusiste a orar, Dios envió la respuesta. Entonces así damos las gracias, Señor Jesús, sabiendo de que tú, Padre, eres un Dios amoroso, diligente, y que lo que estamos pidiendo está basado en la verdad. No está basado en un concepto humano, no está basado en doctrina y sabiduría de demonios, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y basado en eso venimos hoy, Señor Jesús, pidiendo poder tener la capacidad de soportar
y también de que nos puedan soportar hasta que lleguemos a la madurez o a la capacidad necesaria y poder también nosotros ser de ayuda. Te lo agradecemos, amado Padre, líbranos de la altivez, también líbranos de criticarnos a nosotros mismos o insultarnos a nosotros mismos. No tenemos el derecho de hacerlo realmente, ni siquiera tú lo haces. Así que en el nombre de Jesucristo, Padre, te lo agradecemos y pedimos tu apoyo y tu ayuda en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces también vamos a hacer una oración para aquellas personas que quieran aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, que también nos están oyendo. Así que acompáñame a orar para que a través de la palabra dice, cerca de ti está la palabra, que si confesares con tu boca que Jesucristo es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Así que la persona que quiera aceptar o que quiera reconocer a Jesús como Señor y Salvador, por favor, acompáñeme en esta oración y también confiese con su boca las siguientes palabras. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti con la necesidad de arrepentirme de mis pecados, con la necesidad de reconocerte a ti como Señor, como Salvador, y creyendo en mi corazón que tú has resucitado entre los muertos. Te entrego hoy mi vida, moldéala, dirígela, guíala, convénceme, ministrame y guíame en la fe. Ayúdame para poder vivir conforme a la verdad de Jesucristo y a oír sus palabras y obedecerlas. Te entrego mi vida, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, ya teniendo este espacio, vamos a entrar al otro tema que es basado estamos escuchando el anuncio del Evangelio, el anuncio de la libertad. Vamos a dar lugar a 15 minutos. Comenzaríamos a las 10:35 a dar ese tema. Mientras tanto vamos a colocar unas alabanzas para poder continuar. Entonces, más o menos a las 10:35 iniciaríamos con el tema. Entonces, los esperamos en Cristo Jesús y Dios los bendiga y los guarde.